mesa y quería acá hacer un poco de moderador, presentador, con la última exposición, como decía acá Sergio. Y bueno, es algo bien especial porque yo soy compañero de David, quien va a exponer ahora. Estamos terminando, esperamos titularnos muy pronto, terminando este postítulo de musicoterapia y bueno, dejarlo con lo que va a exponer David, que son su último estudio, un poco la última trabajo de investigación que ha estado haciendo. David es psicólogo, David es sonoterapeuta, estudió en Nepal, como pueden ver aquí, están sus instrumentos también de trabajo. Ahora terminando la musicoterapia, ha hecho algunos magíster, máster, y ha también escrito algunos libros. Creador del Oráculo del Sonido, es un incansable creador y busquilla de ir integrando lenguajes, que es un poco también lo que está acá puesto. Entonces, el último trabajo que hizo a raíz de un magíster en España, de musicoterapia, donde él nos va a presentar aquí, bueno, va a hablar obviamente de qué se trata, pero su tesis fue intentando hacer algunos puentes, diálogos posibles entre la musicoterapia y la sonoterapia. Un viejo debate, un viejo estudio, investigación, y que hoy cobra mucho sentido, sobre todo pensando en la necesidad imperante de distintas terapias que nos puedan hacer bien a todas las personas. Así que los dejo con David Silva, muchas gracias por estar. Muchas gracias, Ignacio. Aquí a la gente que se quedó a esta exposición. Bueno, mi compañero ya me presentó. Yo soy David Silva. Me dedico hace más de 10 años ya a la sonoterapia. Me empecé como todos partimos porque nos sorprenden, encontramos muy interesantes y llamativos los cuencos de cuarzo, los cuencos tibetanos, y de ahí de a poco nos vamos introduciendo. Sin embargo, yo creo también por mi profesión como psicólogo, también uno va sí o sí viendo el anclaje o cómo esto va yendo más allá solamente de escuchar u oír sonidos. Entonces, esa visión interesante, esa visión más profunda, desde donde se pudiese entender la sonoterapia, no solo como una escucha de instrumentos interesantes y llamativos como estos que tengo acá, que uno lo escucha y como que algo te genera, como hay gente que le desagrada, al Ignacio al principio le cargaba el sonido de los metales, pero algo nos pasa, tal como yo siempre igual trabajo mucho con el tema de los sueños, desde la visión más psicoanalítica. Un sueño igual no te deja indiferente, o sea, uno tuvo algún sueño y lo comenta, o te aterró, o te generó mucho placer, algo te provoca los sueños, igual los sonidos, y sobre todo estos que son tan misteriosos. Entonces, este que yo les voy a presentar, así como un poquito como una carrera, porque no tenemos mucho tiempo y ojalá si es que alguien quiere hacer alguna pregunta la pueda hacer. Este trabajo de investigación, como decía mi compañero, fue la investigación que yo hice para un magíster en musicoterapia. Entonces ahí tuve también como la motivación también para poder investigar de estos dos temas que tanto me apasionan. Me voy a correr para acá, para correr la diapositiva, porque mi amigo me dejó aquí solo. Justificaciones. De repente me siento como el Abello, así si me soltara el pelo sería como el Felipe Abello. Pero bueno, un poco la introducción y la justificación tiene que ver por lo mismo como les comentaba al inicio, por esta inquietud mía de querer investigar, profundizar y ver que efectivamente hay puentes. Y Jordi Hauser, que es un investigador también de la sonoterapia, neurocientífico, él habla de que la musicoterapia y la sonoterapia tienen una base en común, que son los sonidos para un fin, ¿cierto? Que es como el bienestar y la salud. Entonces, por ese interés personal propio, personal, también porque la sonoterapia como una terapia complementaria, no solo a mí me interesa saber más de las terapias complementarias, sino que organismos de salud, ¿cierto? La OMS, aquí el Ministerio de Salud de Chile también han hecho políticas para tratar de ir estudiando y potenciando el conocimiento y el saber sobre qué es lo que está ocurriendo con estas terapias complementarias, porque no nos podemos hacer aquí como los ciegos o los lesos, que en verdad cuando uno habla de musicoterapia, por lo general alguien piensa como en alguien con un cuenco tibetano o con una campana tibetana, y eso es así, o sea, es una realidad. Yo cuando digo que estaba estudiando musicoterapia, todos me decían, pero si tú ya estudiaste eso en Nepal.
Y como que no está claro todavía, no solo aquí en Chile, en muchas partes donde existe musicoterapia, existe esta diferencia, estos distintos paradigmas, como yo le llamo, desde donde se abordan las terapias sonoromusicales. Entonces existe en lo común de las personas, esta como no separación sobre lo que es la sonoterapia y la musicoterapia, y porque también desde los códigos de ética de musicoterapia también es una responsabilidad ética como musicoterapeuta estar estudiando, estar investigando, estar como viendo qué es lo que está ocurriendo también, sobre todo en disciplinas tan afines como la sonoterapia. Entonces, como musicoterapeuta, yo ya me la estoy dando y yo digo, aunque todavía no defiendo la memoria, pero ya ahora en enero la voy a defender, como musicoterapeuta también es importante que nosotros podamos ofrecerle a las personas, y si nos preguntan, oye, qué lindo esto es la musicoterapia y los juegos, sí, mira, pero quizás tú lo estás, eso también tiene que ver con la sonoterapia, tú no sé si quizás tú te estás refiriendo a la sonoterapia o la musicoterapia, poder también como musicoterapeutas explicarlo, contarle a la gente con bases, o no solo desde un juicio o un prejuicio, de qué es lo que se trata la sonoterapia. Hola compañero. Porque así como de repente la musicoterapia se piensa que es ir a un hospital a tocar una guitarra, la sonoterapia no es solamente tomar un cuenco y hacerlo sonar. Entonces también pueden existir prejuicios tanto como existen en la musicoterapia hacia la sonoterapia. Entonces eso yo creo que ir profundizando e investigando ha sido mi motor estos últimos años. Entonces, aquí les voy a presentar un poco este marco general desde cómo se podría entender o cuáles son los principios básicos o fundamentales de la sonoterapia. A muy grandes rasgos tiene que ver con esto, o sea, es una terapia que trabaja a la base con los sonidos, con la exposición de los sonidos, y cómo la persona recibe ese impacto, ¿ya? Vibratorio, pero la sonoterapia tiene sí o sí que ver con un supuesto energético, que no necesariamente la musicoterapia lo tiene o lo comparte. Que ese supuesto energético tiene que ver, o no, habla de que el ser humano no solamente es carne y hueso, mente y emoción, sino que hay algo más, hay algo energético, espiritual incluso, que nos impacta y a lo cual nosotros debemos poner atención. Tenemos un campo energético desde estas lógicas, desde estos paradigmas que vienen muy desde Oriente, y también incluso desde las culturas prehispánicas, donde también había un concepto también energético o bioenergético. Entonces, entendiendo los paradigmas o este supuesto energético, que también tiene que ver con el tema de los chakras, los distintos puntos energéticos del cuerpo, si no se comprende o no se entiende esta visión energética, es difícil de ir entendiendo o comprender los otros puntos desde donde se aborda la sonoterapia. Entonces, por eso digo que aquí hay un punto que, al menos desde la teoría, es importante. El principio de resonancia, que tiene que ver, tal como tenemos un campo energético que nos afecta y nos influye, ese campo energético es capaz de ser influido por distintas fuerzas o energías. De ahí es donde surge, por ejemplo, las terapias, la aromaterapia, las flores de Bach, que van teniendo un impacto también como no solo desde lo químico, sino que también desde esto energético. Entonces, el sonido, por un principio de resonancia, ¿cierto? Que tiene que ver con cómo los sonidos vibran y empiezan a contagiar por vibración los distintos otros instrumentos, nosotros también podríamos entrar en vibración y en resonancia con los instrumentos y de alguna manera poder ir, entre comillas, afinándonos, volviendo a un equilibrio. Entonces, ese principio energético tiene también que ver, como vamos a ver después, uno de los principios de Brucha que habla, de entender el sonido como una energía universal. Que hay un principio, un equilibrio que va más allá de nosotros, ¿cierto? Los planetas tienen un equilibrio, una vibración, las células, todos tienen una homeostasis. Entonces nosotros cuando nos enfermamos sería porque perdemos ese equilibrio, entonces tenemos que en el fondo reafinarnos. ¿Y cómo lo haríamos desde la sonoterapia? A través de este principio de resonancia. Empezamos como a reafinarnos. El principio de la semática, que es uno, no sé si lo han visto en YouTube, ahora está lleno de videos, pero tiene que ver con cómo el sonido afecta en la materia. Y es interesante porque ahí los videos muestran que no son solamente, no afecta, o por ejemplo los sólidos, la arenilla que ponen en alguna plancha, le ponen un sonido y empieza a generar figuras geométricas específicas, no queda algo así azaroso, así también en el agua, entonces algo genera el sonido.
y algo genera el sonido en la materia que no es azaroso, sino que tendría una armonía también, potenciando el principio anterior y el energético. Y finalmente, el principio de la intención. Aquí Jonathan Goldman habla mucho de que si nosotros tenemos la vibración, el sonido, y le aplicamos una intención a ese sonido, podríamos tener sanación. Claro, ahí Jonathan Goldman no habla si es que uno le pone una intención negativa al sonido, porque eso también puede ser. Siempre lo vemos desde lo positivo, vamos a, no sé, pues vamos a intencionar amor, positividad, todo, pero ¿qué pasa con...? Igual la intención puede ser positiva o negativa. Y también nosotros lo hemos visto de repente, si es que alguien, no sé, pues las mamás, cuando ya hijito que te vaya bien, o uno los hijos, como que le proyecta, le intenciona algo, pero cuando alguien te intenciona algo malo, ahí igual está la intención. Entonces, estos principios de la intención y que también esto se potencia con los trabajos de Masaru Emoto, que es un doctor japonés que vio también cómo afectaba la música, las distintas palabras en el agua, ¿cierto? Después la congelaba y podía ver cómo se estructuraba esto. Y lo más interesante es que dentro de su investigación, él hacía experimentaba solamente poniendo el agua ahí al medio, alrededor se ponían hartas personas, intencionaban, le rezaban al agua pensamientos positivos, le daban una carga positiva al agua, solamente con los pensamientos, e incluso esa agua, sin tener una intervención sonora ni de palabra escrita, solamente con la intención de las personas, tenía también se equilibrado o al congelar el agua, se veía también como una forma geométricamente armoniosa. ¿Ya? Continuemos, por favor. Entonces, esos serían los principios generales de la sonoterapia, como se podría entender, teóricamente. Entonces aquí tenemos también alguna diferencia que no creo que ustedes alcancen a leer desde más allá, pero por ejemplo la musicoterapia intenta desarrollar potencialidades en la persona o restaurar funciones de manera de lograr una mejor integración consigo mismo o con los demás, ¿cierto? Entonces aquí también la musicoterapia habla mucho de un proceso versus, o por otro lado, en la sonoterapia enfoco, en base a los principios que decía anterior, de una restauración de un equilibrio, un balance en términos energéticos, o alinear los chakras, por decirlo así. Operan los dos, la musicoterapia y la sonoterapia, operan a un nivel preventivo, de rehabilitación y también de tratamiento. Considera, acá en la musicoterapia se considera mucho el tema del vínculo y el proceso terapéutico. Y eso es lo que de repente en la sonoterapia, al menos como se explica y se entiende teóricamente, el tratamiento, el foco estaría visto en el sonido como un vehículo para el tratamiento y trabajar directamente el sonido impactando en la persona y este sonido restituyendo o sanando. Entonces ahí es donde también existe esta disyuntiva o esta separación de que, bueno, la música y el sonido va a ser un medio para llegar a un fin, o el sonido y la música va a ser un fin en sí mismo. La sonoterapia teóricamente tendría más que ver con eso, con que los sonidos, ¿cierto? Yo escucho esto, me impacta y ahí me equilibré, ahí entré en un estado de resonancia de salud. Entonces ahí estaría el foco puesto en el sonido es el fin, porque en el fondo yo voy a que estos sonidos me curen, versus entenderlo como un medio para. Y esa también, la investigación que tuve la oportunidad de hacer, se fue dando, me fui dando cuenta de que, claro, en la teoría se entiende muy así, el sonido te cura, el sonido ven a la sonoterapia se entiende de esta manera, los sonidos te impactan, te sanan. Sin embargo, en la práctica era otra cosa y tenía mucho más que ver con entender los sonidos de los cuencos como un medio para llegar a una sanación. ¿Ya? Pero eso está en unas diapos más adelante. Desde la musicoterapia, ¿cómo se podría entender la sonoterapia, las prácticas y esto que yo le decía, estos principios energéticos? Desde lo que plantea Brucha, que él no hizo esta asociación con la sonoterapia. Esto yo lo fui como adaptando o viendo lo que decía, ya, esto se podría entender como desde la sonoterapia. Podríamos ver, por ejemplo, en cuanto a las dinámicas que se juegan en una terapia, desde lo musical, la música, el cliente y el terapeuta, verlo en esta dinámica energética, como les decía antes, como una energía universal.
Entonces el sonido, en esta dinámica que se da entre la música, el terapeuta y el paciente, el sonido tendría este principio universal de equilibrio. Entonces nuestra relación con el sonido sería entender cómo al estar en contacto con estos sonidos, estas vibraciones, nos irían equilibrando por un principio universal de orden. Podría ser también entendido como una experiencia subjetiva, ¿ya? En esta relación, a mí el sonido me impacta de una manera subjetiva, o sea, yo toco esto. Al escuchar esos sonidos, a cada uno le pasó algo particular, algo subjetivo. Yo no intencioné, voy a intencionar misterio. Capaz que alguno se acordó de algo, alguno le dio una sensación, y esa experiencia subjetiva, que puede ser como una representación interna de lo que tú estás viviendo, podría entenderse también desde esta lógica más musicoterapéutica del fenómeno que nos genera el entrar en contacto con estos sonidos, o finalmente también como una experiencia chamánica. Y esto ya de las culturas antiguas tenía mucho conocimiento y contacto con esto, de cómo los sonidos son capaces de transportarnos a instancias de otros estados de conciencia. Por otro lado, las prácticas tienen que ver con entender, en base al lado de la energía universal, también las prácticas, el sonido, lo que se genera con esto, como una práctica curativa en sí misma, o las prácticas psicoterapéuticas, desde lo que plantea Brucha, entendiendo de que es lo que te genera el sonido a ti, como una representación interna, desde ahí es donde se puede trabajar algo. Entonces, dependiendo de la visión que el terapeuta o el sonoterapeuta con el cual trabaje la sesión de sonido, se podría estar viendo como una práctica curativa, en el fondo los sonidos te armonizaron, o veamos qué es lo que te pasó con esto, por qué te habrá acordado de esto, a dónde te habrá llevado esto, mira qué interesante, y qué tendrá que ver eso con tu día a día actual. Entonces ahí empezamos a utilizar este recurso para ir ahondando más profundo en la persona. Como experiencia premusical se podría entender como sonidos que no tienen que ver con una lógica armónica, sino, por ejemplo, ir al bosque y escuchar los pajaritos o la lluvia. Eso no tiene una lógica necesariamente armónica desde las lógicas musicales. Si es que incluimos dentro de una sesión de sonoterapia instrumentos armónicos, no sé, un tom drum o una flauta, ahí quizás podríamos entrar en estas lógicas musicales, o como una experiencia extra musical donde yo solamente utilizo los recursos sonoros para generar una atmósfera y hacer una meditación guiada, por ejemplo. ¿Ya? Y finalmente, también desde una lógica musicoterapéutica, la sonoterapia se podría entender como desde los modelos más receptivos. Eso también tiene mucha lógica, pero principalmente o aún más cercano desde estos modelos que son no dirigidos. Entonces dejamos que la música suene y que esto vaya impactando y vaya generando imágenes, sensaciones mentales internas en la persona. ¿Ah? Continuamos. Bueno, aquí como era una investigación, tenía todo un rigor metodológico, una investigación cualitativa, los participantes, la recolección de datos que fue a través de entrevistas, las consideraciones éticas, etc. Continuemos más. Y en esta investigación se hizo 9 entrevistas a distintos sonoterapeutas, cada uno de ellos como requisitos tenía que ser que tuviera más de 10 años o más de experiencia con la sonoterapia. Para poder tener en su discurso también una voz que pudiera hablarnos y en su relato se pudiera plasmar también la práctica, ¿cierto? Y eso también, quizás, después de los resultados, puede ser también quizás un sesgo, porque no necesariamente las conclusiones que se tienen de los sonoterapeutas quizás tiene que ver también por la experiencia que te va dando ciertas nociones más éticas o de responsabilidad. No así, no sé, una persona que estudió sonoterapia, un curso y salió y dice que es sonoterapeuta, al mes siguiente que salió va a ser distinto el trabajo que tiene después de una persona que ya llevaba 10 años atendiendo, etc. ¿Ya? Y bueno, distintas nacionalidades, principalmente el chileno, de México.
y de Argentina. Aquí se hicieron distintas categorías en base a la entrevista, que tiene que ver, salió mucho el tema de la salud, salud integral, los roles que se juegan en una terapia, en la sonoterapia, y es interesante porque aquí sí se da un gran énfasis, no solo al sonido, como un mediador, como el sonido que nos ayuda a llegar a instancias de relajación, sino que tanto el terapeuta, el sonoterapeuta, como el paciente o la persona que iba a ir a recibir la terapia, tenían un rol muy activo y muy participativo. Entonces ahí desde la práctica empezamos a ponernos un poco como en contraposición a lo que nos plantea la teoría, porque la teoría dice que los sonidos son los que te sanan, el estar ahí en contacto. Sin embargo, en la práctica, los sonoterapeutas decían lo importante que era el rol del terapeuta, así también el rol del paciente, que finalmente en los actos que la persona pueda llegar y llevar a hacer en su vida, en su día a día, va a ser lo que lo va a llevar también a la salud. Entonces ahí se empiezan a romper un poco estas ideas más teóricas desde donde se entiende la sonoterapia. Y bueno, ahí también salieron categorías de las definiciones, los distintos instrumentos que tienen que ver principalmente con instrumentos asociados a instrumentos más étnicos, los cuencos, tambor chamánico, didgeridoo, las prácticas de la sonoterapia, los motivos por los cuales las personas también asistían a sesiones de sonoterapia, y algo muy importante también que es distintivo o de repente no se visualiza tanto desde la musicoterapia hacia la sonoterapia, es que también existen métodos de diagnóstico y de evaluación. Que eso para la musicoterapia, o sea, es así. Tenemos que tener como mecanismos de diagnóstico y de evaluación para evaluar si es que lo que estamos haciendo está teniendo el impacto y el resultado que nosotros deseamos. Y muchas veces eso como que desde musicoterapeutas que yo he escuchado que hablan de la sonoterapia, eso como que no está. La sonoterapia no diagnostica, no evalúa. Y sin embargo, en los entrevistados, muchos tenían distintos métodos de diagnóstico, de evaluación, no solamente energéticos de los chakras, sino que incluso con tablas tipo Likert para evaluar cómo habían estado las sesiones, cómo estaba la semana de la sesión anterior, etc. Entonces eso también fue bien llamativo. Bueno, la entrevista se fueron categorizando párrafo por párrafo, con todo lo que implica una investigación. Y bueno, como las conclusiones, se logra identificar obviamente elementos comunes y diferenciales. Entre los elementos comunes están los recursos sonoromusicales y también la utilización de mecanismos y diagnósticos de evaluación. Que claro, en la sonoterapia, por ser una lógica también más energética, emocional, espiritual, también los mecanismos de evaluación, es difícil evaluar cuantitativamente tu nivel de espiritualidad, por ejemplo. Entonces, por lo general también se lleva a una evaluación y a un diagnóstico más cualitativo, y es como natural por las variables que se están tratando de medir. Pero existe una lógica de evaluación y de diagnóstico, no solo desde los chakras, y eso también es lo interesante. Como elemento diferencial en sonoterapia nos hallaron instancias de supervisión clínica. Y eso también es súper importante, porque justo como lo que hablaba aquí el compañero, necesitamos instancias para nuestro autocuidado como profesional, o sea, como psicólogos, eso siempre está ahí, como en la escuela tenemos que estar supervisando, ¿no? Freud decía que era uno de los tridentes, ¿cierto? El estudio, el estar viendo los pacientes y la supervisión. Entonces, la supervisión no puede ser un detalle en estas terapias o en estas disciplinas. Y muchas veces, o en lo general, y en la entrevista, y yo como viendo a mis colegas sonoterapeutas, no existen estas instancias. Y eso puede ser quizás porque todo se queda o se deja en una lógica más bien energética, o no es que esto tiene... Entonces, si es que nos desligamos del fenómeno terapéutico, claro, quizás desde esa lógica uno podría entender que uno quizás no necesita supervisión, pero como se da en la práctica es fundamental, porque hay un involucramiento, hay algo que te va generando en esta dinámica sonoro-musical. ¿Qué más? Tampoco se dio cuenta de trabajo en equipos multiinterdisciplinarios en el servicio de salud, como en hospitales, CESFAM o COSAM, como si evidentemente la musicoterapia trabaja. De hecho, con el Ignacio hicimos nuestra práctica en un CESFAM. De a poco sí se han ido integrando distintos CESFAM. Hay uno en Puerto Aysén, creo, que están incluyendo sonoterapia, ¿ya? Pero también son personas que seguramente si les fuéramos a preguntar
tienen esta lógica de trabajo más clínico o más de proceso a través de los recursos sonoroterapéuticos, desde la sonoterapia. Entonces, también eso es interesante. Se profundiza sobre las concepciones y las prácticas, el aporte al trabajo integral en salud, brindando una visión energético-espiritual. Esta es la visión desde la sonoterapia, lo que puede aportar, considerando también el significado particular de las personas y de sus problemas de salud. Y eso yo siento que puede ser un aporte también para la musicoterapia, esta visión que la sonoterapia describe como integral, porque no solo tiene que ver, o además de entender la integralidad como trabajar con distintos equipos de salud, sino también de que hay una lógica integral en el sentido de que puede haber algo energético, espiritual, que impacta o influye en mi emocionalidad. Esa emocionalidad puede tener un impacto en mis pensamientos y ese pensamiento y emocionalidad puede tener un impacto a nivel físico. Entonces, la lógica integral que desde la sonoterapia se maneja tiene que ver también con cómo están todos nuestros cuerpos energéticos, físico, emocional y espiritual interconectados. Y eso yo siento que también podría ser como un aporte a la visión que se trabaja a la musicoterapia. ¿Y qué más? No se logra concluir con claridad la visión de la salud y la enfermedad que posee la sonoterapia. Eso también es un punto llamativo, porque si bien teóricamente se entiende la sonoterapia como un desequilibrio energético de los chakras, y eso tiene que ver más con una lógica patogénica, ¿cierto? Yo estoy en un estado de salud y en una enfermedad a impactar mi estado de equilibrio de homeostasis de salud y me desequilibra. Eso tiene que ver con una lógica de salud más patogénica. Sin embargo, el tratamiento a cómo se enfrenta eso es más salutogénico, que tiene que ver con entender de que, bueno, es todo dinámico, todo va influyendo, la salud tiene que ver más con solamente la salud y la enfermedad, sino que es un proceso. Entonces, ahí también un poco queda ambigua la visión desde al menos los sonoterapeutas que yo entrevisté, no estaba tan clara esa visión de cómo se entiende cómo se trabaja la salud o la enfermedad. O quizás tiene que ver con esta lógica dual. Ahí habría que poder seguir investigando. Y bueno, se logra entonces comprender los principales conceptos y las prácticas de la sonoterapia. Se observa que desde la literatura se ha entendido desde las prácticas curativas como un fin en sí mismo. No obstante, en la práctica, desde el relato de los entrevistados, esta se vive y trabaja como un proceso en el cual la experiencia sonoro-musical cobra sentido gracias al trabajo terapéutico realizado entre el paciente y el terapeuta, existiendo mecanismos de diagnóstico y evaluación y conocimiento de las limitaciones de la terapia en sí misma. ¿Ya? Entonces, esta conclusión, por decirlo así, en base a los resultados, a las entrevistas que nos estaban dando los sonoterapeutas, los sesgos que quizás como investigación puede tener, puede ser la experiencia que tienen los terapeutas, ¿ya? Porque claro, quizás estas condiciones más éticas de decir, bueno, cuándo derivar o cuándo no, quizás la misma experiencia de los terapeutas por llevar 10 años trabajando más, le ha dado ese rigor, pero eso no necesariamente puede que como les decía, un sonoterapeuta que está saliendo recién de tomar un curso, quizás todo lo siga asociando a algo energético o una crisis curativa. Entonces ahí hay aspectos que hay que ir trabajando y cómo desde la musicoterapia nosotros podríamos abordar y ayudar a potenciar también esos puntos, ya que no existen instancias claras de supervisión que aquí sí se podrían ir dando cuenta, porque en una supervisión alguien te podría decir, mira, yo creo que tú estás demasiado involucrado con el caso, capaz que sea bueno derivar. O yo creo que esto se está saliendo de tu área de expertise, entonces quizás sea bueno consultar con otro profesional. Eso se da en la psicología y la musicoterapia. No así, no se ve claramente en la sonoterapia. Entonces, yo siento que hay cosas que tienen en común, que se pueden potenciar y que hay que tratar de ir utilizando los recursos que existen para poder, entre las dos disciplinas, ir dándole esta visión integral, como decían los colegas anteriores, de interdisciplinaridad o transdisciplinaridad que pudiese existir en estas dos terapias, ¿ya? Así que eso sería. Muchísimas gracias. Terminamos con un poco de... Con lo que
en un momento uno pasa a ser contemplador y la persona, el usuario pasa a ser también el terapeuta. Y ahí es donde ellos pueden expresarse y también por el lado no verbal, omitir lo que sienten, pero sí expresarlo. Pero en el tema de la sonoterapia, ahí, ahí el terapeuta tiene el control digamos, del manejo de estos mediadores. El otro pasa a ser meramente un receptor. Sí. No siempre, porque de repente, por ejemplo, hay instancias donde se canta en conjunto, mantras, por ejemplo. Se le pide a la persona, mira, no sé, yo te vi un desequilibrio en tal centro energético y ese centro energético lo rige tal mantra o tal vocal. Entonces cantemos en conjunto este mantra, esta vocal, mientras tú vas poniendo atención a esto que tiene que ver con este chakra, que tiene que ver con el autoestima, mientras estás repitiendo esta vocal, ve si tiene que ver con autoestima, potenciar, visualiza. Entonces también hay una lógica dinámica o activa, si lo queremos llamar desde la lógica así, que muchas veces también se toca en conjunto con el paciente o con el consultante los cuencos. Entonces le dice, mira, toca tú este, o los cuencos de cuarzo que son bien llamativos, que los toque, para que pueda ir sincronizando, por ejemplo, el toque del cuenco, por ejemplo, al hacerlo vibrar, y que vaya sincronizando con la respiración, por ejemplo. O los cuencos tibetanos tienen algo que tienen fase, por ejemplo, va subiendo, se estabiliza el sonido y empieza a bajar. Y eso como que uno piensa que es tocarlo, no, pero por ejemplo este suena, llega un pic, se estabiliza y empieza a disminuir el sonido. Muchas veces yo, por ejemplo, al menos yo en el trabajo terapéutico, vamos escuchando esto y yo le digo a la persona que ponga atención en esa fase y que empiece a sincronizar con la respiración, por ejemplo. Entonces ahí también entramos en una lógica más activa. Yo siento que dependiendo del expertise y del trabajo que haya tenido el terapeuta, se pueden ir haciendo ese tipo de dinámica. Pero vuelvo a decir, no sé si necesariamente es como lo que en general es para todos los sonoterapeutas, porque como no hay una escuela oficial que forme a sonoterapeutas, esas técnicas, o como yo lo trato de trabajar más como algo, más como proceso, bueno, respiremos, bueno, ¿y qué te pasó a ti con esta respiración? ¿Qué vas sintiendo? ¿Hubo algún recuerdo? ¿Algún sonido te molesta? Ya, ¿y qué es lo que pasará con eso? Entonces ahí uno lo empieza a dar como mucho más énfasis a lo que le ocurre a la persona, más allá del cuenco, claro, en una lógica más receptiva de solamente como estar ahí recibiendo el sonido. E incluso así, en esa otra experiencia más como pasiva, uno podría tener esa después, cuando ya se acaba la sesión, es como, bueno, ¿y cómo estuvo la sesión? Cuéntame, ¿qué te pasó? ¿Cómo te sentiste? Lo mismo, alguna imagen, recuerdo, la persona te puede decir, me cargó la sesión, me sentí mal, me duele la cabeza. Ya, entonces vamos a ver qué es lo que ocurre, porque algo está sucediendo con estos sonidos. ¿Algún sonido te habrá generado más malestar? No, había uno súper grave. Ya, ¿y qué será ese sonido grave? ¿Qué crees tú que te haya hecho, qué te habrá despertado o evocado este sonido? Entonces vamos profundizando y no nos quedamos solamente en la experiencia. ¿Ya? Pero eso tiene que ver con una lógica más de proceso, más como no quedarnos solamente en el sonido. Sí, también va la parte de la participación de la persona que quiere decirte lo que piensa, lo que siente. Porque muchos se lo guardan y tienes que hacer solamente la interpretación. Sí, claro, también. Que ahí es donde va el centro del asunto, que finalmente es una relación entre personas, independiente del título, del enfoque, etcétera, etcétera. Lo que hay ahí es un encuentro entre personas. Y ahí funciona como tal, primero que todo. Entonces, por ejemplo, el que el paciente hable, me imagino que tiene que ver con la